Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a este su programa Ojalá. Hoy estamos a jueves 22 de agosto de este año 2019 de nuestro Señor Jesucristo, como le gusta decir al hermano Guillermo Ricard Calventi. Señores, miren, tenemos muchos temas de qué hablar, a pesar de que hay una agenda mediática que gira básicamente en torno a César el supuesto abusador, o alias el abusador, un tema que no es el más trascendente en República Dominicana y al que yo quiero hacer solamente dos precisiones después que trate un tema que yo considero que sí tiene una verdadera trascendencia nacional estructural. Miren, uno de los elementos, yo lo hemos planteado en esta tribuna, en este programa muchas veces, tiene que ver, más importantes de lo que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el pacto fiscal, porque esa estrategia llamaba a la concreción de tres grandes pactos en donde se produjeran alianzas público-privadas a los fines de ir cumpliendo una serie de objetivos. El presidente de la República se echó arriba el pacto educativo y logró poner en la misma mesa y discutir y hacer un consenso en torno a lo que debía ser la educación. Pero este país es, con todo y eso que se hizo, un gran consenso sobre el cumplimiento de leyes, sobre el cumplimiento de objetivos, que hay gente que después que se definió eso, inclusive, y que se sentaron en la mesa, comenzaron 2 años después a plantear elementos que ya estaban en ese pacto educativo. Un tema que se ha tergiversado demasiado es el tema de la política de género, que se barajó varias veces con el tema de la identidad de género y con mil cosas que no es lo que se aprobó el pacto educativo ni es lo que se estaba discutiendo ahora. Entonces menciono el tema del pacto educativo porque se supondría que ahí sí debería de haber consenso, porque todo el mundo sabe que la educación es estructural para el desarrollo de los pueblos y no podemos hablar de desarrollo si no hablamos de una inversión en educación. Ahí están los logros de ese compromiso que se asumió con el tema de la educación. He visto en la prensa nacional, por ejemplo, que se me señala que educación va a tener que alquilar aulas en Pantoja, que hay problemas de aula en Santiago, y veo gente de la oposición inclusive diciendo que eso es señal de cómo va el 4%. Y hay que acordarle que cuando se llegó al poder habían 27.000 aulas, ahora hay 47.000 aulas. Estamos hablando de que se construyeron en 7 años 20.000 y pico de aulas, que no es una conquista del presidente Medina, no es una conquista del PLD, es una conquista del pueblo dominicano, independientemente de cualquier bandería política. Y es una política pública que buscaba hacerle frente a eso que todavía está, porque todavía quedan aulas por construir. Entonces hay un 75% de los estudiantes públicos que están en la jornada escolar extendida, pero falta ese 25%, falta la construcción de aulas y falta que esos planes de educación se terminen de concretizar. Pero mientras falta todo eso, nosotros estamos y seguimos luchando con un grupo de individuos que su plan no es ese que se pactó. No es ese que está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, no es ese que está en la Ley de Educación, no. Su plan es lograr beneficios particulares, ya no para el gremio, sino para ellos. Entonces tienen su propia agenda que comienza boicoteando lo que es el año escolar. Entonces eso es un tema estructural que sí realmente es un gran flagelo que afecta a la República Dominicana, que un grupo se organice para subvertir la ley, porque están subvirtiendo la ley. Eso en cierta medida es una de las peores mafias que hay, cuando usted se aglutina con el objetivo de subvertir una ley que sí va directamente ligada al desarrollo y al futuro de todos nosotros. Entonces quería hacer esa primera precisión para caer en dos elementos más que mandaba la Estrategia Nacional de Desarrollo, que eran el pacto eléctrico, boicoteado también por sectores que se han beneficiado de nuestros apagones, porque nuestros apagones, por un lado, han impedido el desarrollo, pero por el otro lado han impedido el desarrollo nacional, beneficiando bolsillos de generadores, y por eso la importancia de acometer una empresa que viniera a cambiar esa matriz eléctrica, como fue el tema de Punta Catalina, y la insistencia en hacer un pacto eléctrico, pero como no se
podía esperar una solución consensuada en lo que teníamos un problema arriba, porque no hay posibilidad de crecimiento con apagones, no hay posibilidad de crecimiento, nosotros no teniendo garantizado eliminar ese subsidio eléctrico. Se acometió tal vez la empresa más importante que se ha hecho en República Dominicana para transformar el sistema eléctrico, con todo el costo político que eso ha implicado. Y todavía no tenemos pacto eléctrico. Y estoy hablando de Punta Catalina y lo que significa Punta Catalina para comenzar a transformar esa matriz, y las siguientes plantas que tendrán que hacerse será en Montecristi, en la Bahía de Manzanillo, donde sea, pero ya hay un primer paso adelante. El tercer gran pacto que mandaba esa Estrategia Nacional de Desarrollo era el pacto fiscal. ¿Y por qué el pacto fiscal? Porque todo tiene costos. No es posible que nosotros invirtamos un 4% en la educación, que va a subir próximamente a un 5%, porque la ley planteaba un escalonamiento de eso, que nosotros podamos hacer obras de infraestructura vitales para el desarrollo, que existan programas sociales, que vayan mitigando la pobreza, que vayan eliminando brechas y que vayan creando justicia social, porque de eso se trata todo, y no era posible crear eso si nosotros no teníamos mayores ingresos. Entonces, como fue imposible o ha sido imposible hasta ahora hacer un pacto fiscal, solamente en base a la eficiencia se ha podido, eficiencia recaudatoria, hacerle frente exitosamente a todos estos programas de inversión. Porque me gusta también hacer eso. Mientras una persona habla de decir gastos, y una corriente entiende que cuando usted invierte en la gente, esos son gastos sociales, es una inversión social, porque al fin y al cabo la finalidad del Estado es la preservación del interés de la gente. Entonces, en el día de ayer, la Dirección General de Impuestos Internos, su director, habló de la necesidad que tiene el sistema tributario de una reforma profunda. O sea, ya hemos logrado una eficiencia recaudatoria, pero ahora tenemos que sentarnos en ese pacto eléctrico, ese pacto fiscal, y hacer reformas profundas para garantizar esos programas, para garantizar la sostenibilidad. Y eso es un tema que mucha gente le da de lado, porque no le gusta hablar de impuestos, no le gusta hablar de lo necesario que ha sido eso, y no le gusta reconocer cómo, sin poner nuevos impuestos, se ha hecho toda una obra y toda una construcción, ya no de un partido político, sino del pueblo dominicano, bajo el compromiso de un político, pero ya pertenece a toda la colectividad. Ya no tiene, o sea, una escuela que se construye, no tiene banderías políticas. Un programa social con la responsabilidad con que se está llevando el programa de solidaridad, que es una transferencia condicionada, no tiene banderías políticas, porque usted le están diciendo, mire, si usted me lleva a su hijo a la escuela, si usted me hace esto, y una serie de condiciones, nosotros le vamos a dar esta ayuda. Entonces esa ayuda lo que viene a hacer es no a favorecer de manera clientelar, como de manera irresponsable se dice, a un segmento de la población, sino a darle las condiciones mínimas para que se pueda ir superando la pobreza, porque la pobreza es un proceso sistémico, es un proceso que engloba y atrapa a toda una familia, imposibilita que se puedan mover y que pueda existir una ruptura de la cadena generacional que generó la pobreza. Entonces, si soy pobre porque no estudié, y no estudié porque soy pobre, y mis hijos repiten ese ciclo, es imposible nosotros caer en otro estadio, nosotros poder realmente romper todo ese ciclo, y eso se entendió y ha sido parte de la virtuosidad que nosotros tenemos en nuestro crecimiento, ya no solamente económico, sino social, que ha permitido una movilidad y la creación de una nueva clase media. Obviamente, esta clase media tiene peligros de vulnerabilidad, porque que sea clase media lo que significa es que aumentaron los ingresos que tenía, que está en un rango, pero no es que es rico, sino que ya hay un rango de consumo que puede hacer por un aumento de sus ingresos directos e indirectos, y eso lo sitúa en una determinada categoría, pero sigue siendo muy vulnerable a malas políticas económicas que se tomen y a cualquier persona que venga sin una agenda clara, como esta agenda, que ya inclusive, vuelvo y repito, está definida en una ley desde el 2012 y no se ha podido terminar de cumplir. ¿Por qué? Porque nadie puede obligar a otro a que nos sentamos al consenso. Entonces, se ha hecho lo que se ha podido con un compromiso político.